Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzaremos el estudio de un nuevo libro, el libro del profeta Isaías. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos acercarnos a ti para pedirte que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos aprender las lecciones espirituales que tienes para nosotros. Bendícenos y acompáñanos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Comenzaremos el estudio de un libro que es el más citado en el Nuevo Testamento, el libro de Isaías. El autor de este libro es el profeta Isaías, hijo de Amós, descendiente del linaje real. La traducción dice que él era hermano de Amasías, rey de Judá. Isaías fue llamado a ejercer el oficio profético siendo todavía muy joven. Elena de White comenta acerca de Isaías lo siguiente: fue en circunstancias difíciles y desalentadoras cuando Isaías, aún joven, fue llamado a la misión profética. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 348. Fue una época difícil. Algunos comentadores dicen que por la maldad de Israel concibió la idea de abandonar el oficio profético y dejar a Israel sucumbir en la idolatría. Entonces fue cuando su llamado fue ratificado en la visión que tuvo en el pórtico del templo y que aparece en el capítulo 6, donde él nuevamente responde: heme aquí, envíame a mí. Su ministerio se desarrolló alrededor de unos 60 años de edad. Por 60 años o más estuvo delante de los hijos de Judá como profeta de esperanza, prediciendo con un valor que iba siempre en aumento el futuro triunfo de la iglesia. Profetas y Reyes 230. El nombre de Isaías significa salvación del Señor. El Señor es Salvador. Se casó con una profetisa y tuvo 2 hijos, Sear-Jesub y Maher-Salal-Hasbaz. El libro de Isaías se considera que en general está dividido en 2 partes. Del capítulo 1 al 39 describe la situación de Israel con su decadencia moral y su injusticia. Los capítulos 40 al 66 presentan otro panorama de dolor de la invasión de los babilonios, la deportación de muchos fieles, pero también habla de la restauración y usa figuras impresionantes de lo que Dios espera que ocurra con Israel. En esta sección aparece una de las descripciones más impresionantes del Salvador sufriente, el capítulo 53. Esta es una de las razones por las que Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Llega a conocer tan claramente la santidad y grandeza de Dios, la persona y misión de Cristo y el propósito glorioso de Dios para su iglesia. Esperamos que el estudio de este libro nos ayude a crecer espiritualmente. Capítulo 1. El primer capítulo contiene el primer discurso que Dios da a Israel por boca del profeta Isaías. Es un mensaje de condenación, pero a la vez es un llamado de esperanza y de salvación. Y como es el plan de Dios, cada uno decide qué camino tomar. Vayamos al versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es la introducción donde se nos presenta a Isaías como la persona que ha recibido el mensaje de Dios y lo comunica. Mediante la visión de Isaías tenemos el privilegio de ver las cosas como Dios las ve y cómo nos las quiso revelar a través de su profeta. Su ministerio se desarrolló en los días de los reyes de Judá, desde Osías hasta Ezequías. Su ministerio estaba limitado a Judá y Jerusalén, y estos mensajes dados eran para el bien de ellos, y al parecer muchos de estos mensajes fueron dados al pueblo directamente como sermones. Isaías ministró también en medio de las invasiones amenazadoras de los asirios, trayendo advertencia y esperanza al pueblo. El mensaje de Dios comienza con la descripción de una nación pecadora y rebelde,
en este caso refiriéndose a Judá. Versículos 2 al 9. Miremos algunos aspectos de este estudio. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. En este primer discurso se llama a los seres celestiales para que sean testigos de la manera de actuar de Israel, una nación rodeada de privilegios otorgados por el cielo. Dios los ha tratado con amor, como un padre lo hace con su hijo consentido. Pero este pueblo fue rebelde, y el universo será testigo y justificará las medidas que Dios está a punto de iniciar contra esta nación rebelde. Leamos el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Más necios que los animales, un animal reconoce y muestra afecto sobre quien se preocupa por ellos y los alimenta. Se muestra agradecido y fiel, pero este pueblo no. Dios los sustenta, Dios los sostiene, Dios los libera, pero ellos muestran deslealtad, infidelidad y desagradecimiento a Dios. Creo que es una descripción de muchos de nosotros que no queremos reconocer la gracia divina. Somos desagradecidos con Dios. La descripción de la perversión de Judá se describe en los versículos 4 al 6. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Dios había elegido a Israel para que fuera un pueblo santo, pero se había transformado en gente pecadora, cargada de maldad, generación maligna, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira del Eterno y se volvieron atrás. La ira de Dios está ajena a los sentimientos humanos. La ira de Dios es una referencia al desprecio que el Señor siente por el pecado. Israel despreció y menospreció la gracia divina, y todos los privilegios otorgados por el Señor fueron entonces quitados. Isaías usa la expresión Santo de Israel 25 veces en su libro. La visión que tuvo Isaías de Dios le impresionó, su santidad y por supuesto el anhelo de que todo hijo de Dios llegara a ser como él. Lamentablemente a este pueblo no le sirven los castigos, las amonestaciones. Han recibido tantos golpes que no hay lugar para castigarlo más. Son contumaces, su rebelión le ha traído graves consecuencias, pero persisten en su conducta. Por doquiera que Isaías mirara, veía las evidencias de los resultados de su transgresión. Estaba enfrentando una situación crítica y desordenada. Parecían un paciente a punto de fallecer en su repugnante estado. Leamos el versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Debemos recordar que Israel es una nación que sobrevive por la protección divina, y esta protección estaba condicionada a su fidelidad. Al apartarse de Dios, renunciaban a su protección y quedaban a expensas de sus enemigos que venían y asolaban la tierra. Es una descripción de las continuas invasiones de los asirios. El verso 9 menciona a un remanente que si no fuera por el remanente, Israel hubiese quedado asolada y destruida como Sodoma y Gomorra. En la siguiente sección de este capítulo hay un profundo llamamiento al verdadero arrepentimiento, versículos 10 al 20. Vamos a estudiar sin ser exhaustivos, por supuesto. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Un llamado a Israel a quien compara con Sodoma y Gomorra, los cuales se usan de manera figurada para describir la situación espiritual, moral, social de Israel y de Judá, como siendo similar a la decadencia moral de estas naciones que recibieron el juicio de Dios. Esta es una solemne amonestación de parte de Dios
a una nación a quien llamó para que fuera la luz del mundo, pero que ahora se ha convertido en un nido de pecado e injusticia. En los versículos 11 al 14 hay una profunda insatisfacción que el Señor muestra por la cantidad de sacrificios y rituales que no van acompañados de la verdadera piedad. Leamos los versículos 11 y 12. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Es un llamado de atención a un pueblo que ha preservado las formas de culto, las formas de los rituales, las formas de adoración, pero que su corazón está lejos de Dios. Leamos el versículo 14. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Dios no puede aceptar solo formas de adoración, sino un servicio de corazón. Algunos venían y ofrecían sacrificios, pero no tenían y no entendían en su corazón el sincero deseo de servir a Dios. No comprendían que necesitaban de un Salvador, ni querían entender lo que era la justicia divina. Tengamos cuidado con estar preservando tradiciones religiosas, pero sin corazones transformados. Tan grave era la situación que Dios cerró sus oídos para escucharlos, según el versículo 15. Pero Dios no solo presenta el problema, sino que también da la solución. Versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El pecado da como resultado contaminación moral, decadencia espiritual. Y entonces los pasos para la restauración sería reconocer nuestro pecado. Debemos quitar la iniquidad del corazón. Debemos dejar de hacer lo malo y hacer el bien. No es solo abandonar el pecado, no es solo dejar el camino de maldad, sino aprender a hacer el bien. De lo contrario, nada ganamos. Además de eso, restituir aquellas cosas que hemos hecho mal. A la viuda y al huérfano debemos devolverle lo que hemos tomado injustamente y mostrar un espíritu de compasión real. Y se necesita una limpieza de corazón. Lo que Dios aprecia es un corazón contrito y humillado que reconoce su necesidad de salvación, que busca sinceramente al Señor. Si realmente queremos servir al Señor de corazón, debemos dar esos pasos. Entonces aparece una de las apelaciones más impresionantes de la Biblia, versículos 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Aquí hay varios elementos que debiéramos considerar. Venid es una obra voluntaria. Dios no puede obligarte. Tú tienes que venir. En segundo, Él dice, estemos a cuenta. Te he enumerado tus errores. Reconoce esta deuda conmigo. ¿Estás dispuesto a reconocer tu pecado? En tercer lugar, entonces, si estás manchado por el pecado, si estás ennegrecido por la maldad, yo te puedo limpiar, dice el Señor, te puedo lavar y quedarás tan blanco como la nieve o como la blanca lana. Yo tengo el poder de cambiar tu vida, dice el Señor. Tengo el poder para sanar tus heridas. Pero eso requiere una transformación total. Y para poder hacerlo se requiere una entrega total. En cuarto lugar, este ofrecimiento es para el que quiere, para el que acepta. Si lo aceptas, se te ofrece la vida. Si lo rechazas, entonces la muerte. Los versículos siguientes, del 21 al 31, se habla del juicio y redención de Jerusalén. En los versículos 21 al 23, hace una descripción de la condición de Jerusalén, capital de Judá, sede del gobierno y sede religiosa. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera tú, la ciudad fiel?
llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. Es una nación que se ha prostituido, ha sido infiel a Dios. Sus príncipes, por amor al dinero, han hecho injusticia al pobre y a la viuda. La puerta se ha perdido. El vino de la justicia, la plata que representa el carácter, ahora es una escoria. Ahora pasa a describir lo que Dios haría para salvar a Jerusalén, versículos 24 y 25. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, basta ya. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza. Se presenta a Dios como el fuerte de Israel, el que tiene la autoridad y actuará en contra de sus enemigos, que son el mismo pueblo que hace injusticia al pobre y a la viuda. Dios jamás tolera la injusticia. Si Israel quiere, el Señor limpiará y tomará venganza de los malvados y restaurará la justicia en su pueblo. Leamos el versículo 27. Sión será rescatada con el derecho y los convertidos de ella con la justicia. El amor de Dios es incondicional, pero la salvación sí es condicional. Y es condicionada a la respuesta del hombre. Yo te amo, dice Dios, pero no puedo obligarte a amarme. Así que los que quieran ser redimidos con Jerusalén deben tomar su decisión para poder alcanzar la misericordia divina. Y entonces, para aquellos que no quieren arrepentirse, aquellos que persisten en su conducta rebelde y desleal con Dios, entonces recibirán la condenación. Versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores serán aún quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Todo en lo que ellos pusieron su confianza será destruido juntamente con ellos, y el juicio será por medio del fuego que nadie podrá apagar. Versículo 31. El fuerte será como estopa, y lo que hizo como una chispa. Ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague el fuego. Dios no quiere la destrucción de nadie, ni desea condenar a ninguno, pero el pecado requiere justicia, como en el caso de Sodoma y Gomorra, que su maldad era tan grande que la tierra misma clamaba por justicia, y el fuego fue el medio de destrucción. Igualmente Israel será destruida por el fuego, a menos que se arrepienta. Este capítulo primero de Isaías nos dice mucho acerca de la misericordia divina. Dios revela nuestra condición, nos muestra nuestros errores, nos muestra las terribles consecuencias de nuestro pecado, pero inmediatamente nos señala la solución, nos muestra la salida. Es más, Dios mismo se compromete a sacarnos del abismo, pero lo único que espera es tu respuesta, porque la salvación es para el que quiere. Si quieres, el Señor puede salvarte. Hoy es el día de responder al amor de Dios. Que el Señor te acompañe hoy. Amén.